Señor presidente, bueno, como dijo recién el senador Lustó, creo que sí vale la pena, antes de entrar puntualmente al tema del Garrahan y a lo que quiero expresar, aclarar un par de cosas de las senadoras propinantes. Pedir disculpas por algo y después volver a repetir lo mismo con otras palabras y todavía argumentarlo y sobreargumentarlo y seguir explicando que decir que los niños del interior no tienen derecho a atenderse en el Garrahan fue un error gravísimo, pero después explicar por qué no fue un error, porque sigue pensando exactamente eso. Entonces, la verdad que es una barbaridad. Y encima pretender confundir a la sociedad con los números del interior o de Capital Federal y el conurbano. 80 hojas tiene más o menos el informe público que tiene el Garrahan en la página web. Y con un poco de voluntad, y si no sabemos, preguntamos a quienes saben, poder estudiar esas más de 80 páginas y comprenderlas, que no es nuestra obligación porque no todos somos especialistas, pero sí es nuestra obligación antes de decidir, tener la información suficiente y disponer de las personas que puedan interpretar esa información. Pero de los 354.299 pacientes que atendió el Garrahan, solo en consultorio externo hay 22.216 que se internaron. Y sí podemos decir si son muchos o pocos los chicos de cada provincia, pero ¿comparado con qué? Si todos sabemos que este país federal es enormemente federal, pero la concentración de la población, justamente por las inequidades producidas en tantos años y por un concepto totalmente erróneo e hipócrita del federalismo, se concentra en esta provincia de Buenos Aires y en Cava, justamente por las desigualdades que hay en el interior. Entonces, pretender justificar que porque en el interior no se tiene acceso o porque se está lejos de Buenos Aires, por eso hay que cerrar el Garrahan, en sí mismo yo pensaba hace 48 horas que era un signo de ignorancia, pero ahora estoy convencida de que es crueldad, no es ignorancia, es maldad, es no tener el más mínimo signo de responsabilidad y todavía hacerse la antipolítica, porque resulta que los políticos interpretamos las cosas de una manera diferente y que porque vienen de afuera de la política, resulta que tienen la sabiduría para poder interpretar al resto. La verdad es que hasta acá llego con la indignación porque si no me voy a perder. Pero básicamente decir que no se quiere financiar al Garrahan porque haría falta un Garrahan en cada provincia, es tan absurdo como decir que si no hay plata para uno, va a haber plata para 24. O sea, si hablamos solamente de comparar el tema inversión, costo, plata, porque no es solamente eso el Garrahan. Entonces, es el absurdo del absurdo, y no es posible escuchar el absurdo del absurdo y pretender que lo dejamos pasar y que no le vamos a responder. No, porque hay mucha gente escuchando y hay mucha gente preocupada por esto. Entonces, no, quería decir eso realmente, porque casi que cuando hablas del sistema de salud, y el otro día lo dije en la comisión, empieza en atención primaria de la salud. Y casi como decir, no tengamos un Garrahan, lo desfinanciamos porque necesitamos 24, es como decir que cerremos los tantos puestos de salud como pueblos hay y parajes en este país enorme. Es casi la misma aberración si queremos pensar en la integralidad del sistema de salud. Por eso creo que además de ignorancia es crueldad, pero también es hipocresía, pero esa hipocresía es un poco más generalizada. Esa hipocresía de haber dicho hace unos años que los héroes eran los médicos, los enfermeros, los que jugaron su vida para salvar a los demás. Y que después andamos viendo con migajas si van a cobrar lo que realmente corresponde por su formación, por su entrega y por su riesgo, o si le vamos a pagar lo mismo, y no es por desmerecer, que a una empleada doméstica.
Vamos, si realmente no es una hipocresía hablar de los héroes que sabemos y sentimos que son héroes cuando nos atienden, porque en nuestra ignorancia como seres humanos no sabemos qué le pasa a nuestros cuerpos o qué le pasa a nuestros hijos o qué les pasa a nuestros abuelos. Y ahí sí sabemos que son héroes, ¿por qué? Porque ellos sí saben. Y después hablar en los discursos de los niños y de los derechos de los niños y de cómo cuidamos a los niños y de que estamos de acuerdo en que hay una Constitución nacional que debe cumplirse y que hay pactos internacionales que deben cumplirse y donde ahí está establecido un derecho universal que es el acceso a la salud de todos los seres humanos, pero especialmente de los niños. Entonces eso también es muy hipócrita en una sociedad que hoy pretende en una gran mayoría recortar en todos lados, como si fuera sacar un apéndice o no sé, pensar en que todo vale lo mismo y en que todo es igual. Y no es así. Me niego a eso porque me niego a justificar el ahorro en determinados lugares del Estado, porque me niego a que nos mientan con un déficit cero que no existe. Pues ¿saben qué? Ahorren en otro lado, porque los tantos millones que no podía nombrar hace rato otro senador, porque eran muchos millones, porque eran muchos ceros, porque era un número muy grande que no lo podía leer, que no lo podía entender. Y forma parte de los millones que acaba de describir el senador Lustó, que de dónde puede salir la plata, o como lo describió muy bien el senador Andrada. Pues ¿saben qué? Ahorren en las coimas, ahorren en los sobreprecios de los medicamentos, ahorren en el enorme sistema de corrupción que hay dentro de la salud, pero que no está ni en los médicos, ni en los profesionales, ni en las enfermeras. Entonces, fíjense dónde se genera el ahorro para lograr un déficit cero, porque otra senadora habló de que nosotros no proponemos nada. Yo la verdad que sí creo que hay que ajustar donde hay que ajustar, que hay que revisar las estructuras del Estado que se convirtieron en ineficientes, pero no por eso hay que eliminarlas. Porque podemos dar 2000 ejemplos, pero si nos retenemos a los ejemplos de hoy, de lo que hicimos hoy, sí, como salvar al INTA o el INTI, que nos dan garantías de seguridad en cómo se crían nuestras vacas, en cómo se cuidan a nuestros corderos, qué es lo que nosotros comemos después, qué es lo que la gente consume. O sea, no podemos comparar todo de manera igual o decir que hay tantas camionetas como empleados, porque básicamente es una mentira absurda porque se desinforma la sociedad. Pero voy a volver al Garrahan porque la verdad es que creo que es lo que vale la pena. Miren, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Nos duele todo, nos duele el cuerpo. ¿Qué pasa cuando sentimos ese dolor y no sabemos de dónde viene? No sabemos por qué lo tenemos, ¿no? Nos ponemos muy mal, tenemos miedo, eso nos pasa a todos. ¿Qué pasa cuando eso le pasa a un niño, a una criatura? ¿Qué le puede pasar a nuestros hijos, a nuestra hijada, a nuestra sobrina más querida? Cuando nace un bebé con toda la esperanza, la expectativa y nace enfermo y no sabemos qué le pasa. Mirá, no hay santo, no hay cruz, no hay promesa que no haga una persona que tiene una criatura enferma en su familia. Por el credo que sea, suben cerros, prometen cosas, dan la vida, invierten todo su dinero en cuidar, en querer sanar a esa criatura. Pero la verdad es que, más allá de la fe, la solución está en la medicina. La solución está en esos médicos que saben, que se preparan, que se forman. La solución está en esos hospitales que están equipados, que tienen los tomógrafos, que tienen la tecnología que hoy la medicina ha desarrollado extraordinariamente para poder saber a tiempo de dónde viene el dolor, cuál es el diagnóstico, cuál es el problema, qué órgano no funciona. Ahí está el nudo de este debate. Esa es la realidad que nosotros hoy tenemos que decidir. Porque en esos médicos está la respuesta y en la formación de esos médicos que no solamente se concentran en el Garrahan que está acá en Capital Federal, sino esos médicos que después que se forman, miles de médicos que se forman, vuelven a las provincias, no solamente para atender de la mejor manera posible con todas sus capacidades a los niños que están en nuestras provincias, sino para poder diagnosticar y saber hasta dónde llega el límite de su capacidad.
el límite de saber hasta dónde no puedo saber qué le pasa a esta criatura. Y por eso llamamos al Garrahan. Y no hay un senador, gobernador, intendente, concejal de este país que no haya atendido algún caso. No hay ningún representante del pueblo, de la nación argentina, en cualquiera de sus niveles, de una punta a la otra de la Argentina, que no haya recibido, escuchado, atendido o gestionado que esa criatura llegue al Garrahan. Entonces, realmente, ¿cuánto cuesta el Garrahan? ¿Cuándo nos preguntamos los argentinos cuánto nos cuesta el Garrahan? Ninguno de nosotros se hizo jamás esa pregunta. Ninguno se hizo esa pregunta de cuánto nos cuesta el Garrahan. ¿Cuánto nos cuesta cada médico que atiende ahí? ¿Cuánto nos cuesta que ese médico sepa interpretar las imágenes de un tomógrafo? ¿Cuánto nos cuesta que el equipo interdisciplinario agarre una criatura que nadie sabe que tiene y pueda combinar todos sus saberes, toda su experiencia en la casuística, con esa cantidad de casuística concentrada en un solo lugar? Y todo ese cerebro y esa formación puesta para salvarle la vida a una criatura. Y no se trata solamente de sus capacidades, sino de la inteligencia emocional, de poder tomar las decisiones correctas, de poder entender lo que le pasa a la familia. Por eso esa barbaridad que dijo Adorni, cuantos funcionarios de este gobierno, de que eran muchos los empleados. No son muchos los empleados porque es un centro de alta complejidad. Y los centros de alta complejidad, con más de ¿cuántas camas? 587 camas con 132 de terapia intensiva, ocupadas full time, con nutricionistas, tengo una lista de las especialidades. Entonces digo, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien en la Argentina se preguntó cuánto nos costaba el Garrahan? Nadie hasta ahora que se les ocurrió a alguien decir, ay, vamos a recortar en el Garrahan. Pues yo lo que digo es, no voy a comparar esto con números, por suerte los senadores anteriormente ya lo hicieron muy bien, pero controlen la transparencia del Garrahan. Busquen dónde están los agujeros. Vean en la fundación esa, digamos, si realmente hay transparencia. Si acá nadie quiere tapar nada. Ahora, no tapen con la excusa de los recursos, la falta de recursos o los ñoquis o todas esas cortinas de humo que largan todos los días para tapar la realidad o para justificar las decisiones que toma este gobierno, ¿sí? Porque con seguridad el malgasto no está en el quirófano y la corrupción no está en el consultorio. Y sí, ya voy a ir cerrando, presidente. Pero la verdad, después de las barbaridades que escuché, puedo tener un poquito más de tiempo. Miren, si hay corrupción en el sistema de salud, probablemente la haya. Voy a leer, por favor, porque ahí está también parte de la hipocresía. Una de las 7 cartas de Favaloro. Porque la hipocresía de este país, cuando después decimos que Favaloro, un tipo que realmente fue pero extraordinario, porque nos decimos de nuestros premios Nobel, ¿no? Salidos de la universidad. Pero un tipo como Favaloro, que porque no quiso pagar coimas, solamente porque no quiso pagar coimas, y dijo, nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno a las obras sociales. Y termina diciendo, el PAMI por 1.900.000 pesos, la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Entonces vamos, que si hay corrupción, búsquenla donde está. Pero no está en los médicos, en los enfermeros, en las nutricionistas, en los especialistas que están en el Garrahan. ¿Por qué? Porque ¿dónde terminamos llegando? A que en realidad todos esos profesionales ponen su vida, ponen su capacidad y ponen todo su tiempo en salvar vidas. Y esas vidas no tienen precio y nosotros no tenemos derecho a ponérsela. Cuando te hablan o te dan un diagnóstico de mielomeningochele. 1.879 casos de mielomeningochele. 1.121 casos de parálisis cerebral.
666 consultas por pretrasplante hepático. Y voy a dar estos números porque nadie los dio hasta ahora. 2.400 controles de trasplante de hígado. 3.018 consultas por enfermedad fibroquística. 1.153 consultas por displasia esquelética. 3.159 casos de diabetes infantil, que por supuesto si no la encontrás a tiempo te genera un montón de otras enfermedades. 563 tratamientos con medicamentos de alto riesgo, que como son de alto riesgo, tienen que tener un control exacto de todo el sistema nervioso, endocrino y todo eso que aprendí en este último tiempo. Por favor, senadora Valdés. Ya termino. 244 cirugías de tórax. 503 casos de trastorno de crecimiento. Y no importa de dónde, qué provincia vienen. 1.506 anomalías vasculares. Sin contar con que la mitad de los niños con cáncer de este país se atienden de manera directa o por teleconsulta. El 40%, casi el 50% de los casos de cáncer infantil. Entonces, hay una niña que fue diagnosticada con incontinencia pigmenti, que había tenido un trastorno de ACV mientras estaba en el útero. Y solamente en el Garrahan, le pudieron decir a esa mamá qué era lo que esa criatura tenía. Y si no hubiera llegado ahí, y si no hubiera tenido el diagnóstico, probablemente meses o muy poquitos años de vida. Esa criatura hoy no solamente es feliz, no solamente tiene una mamá que la cuida, sino que tiene todo un sistema que durante sus 15 años de vida ha permitido que la aplicación de todas esas capacidades y la tecnología dispuesta hoy haya tenido la mejor calidad de vida posible. Hay miles de chicos como ella. Por eso vale la pena cuidar a Garrahan. Gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene palabra.